Buenos días para todos, un placer y un agradecimiento para poder participar acá. Realmente es un honor estar aquí y poder reiniciar las actividades científicas que de alguna manera fueron mermadas durante este periodo de pandemia tan importante. Y lógicamente en un congreso de infectología pediátrica y en este momento histórico que está viviendo nuestro país y que está viviendo el mundo, el tema imprescindible, el tema que no podía faltar es particularmente la situación del SARS-CoV-2, del COVID-19 en nuestro país, y para eso vamos a tener el gusto de presentar a la doctora Mónica Pujadas, que es epidemióloga, infectóloga pediátrica, profesora agregada de clínica pediátrica y ex profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social, es actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y es la actual secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y, como todos ustedes saben, también integrante del grupo asesor científico honorario vinculado a el manejo de la pandemia en nuestro país. Hoy Mónica ahora nos va a hablar sobre Uruguay y la pandemia, el aprendizaje y la situación que tenemos actualmente. Queremos después también eventualmente recibir preguntas, recibir solicitudes de preguntas que seguramente Mónica también nos va a poder resolver. Les agradecemos mucho. Hasta luego. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, vamos a referirnos entonces en esta primera exposición del Congreso al tema de Uruguay y la pandemia de SARS-CoV-2. Vamos a reflexionar un poco sobre aprendizajes y la situación actual. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y entonces vamos a abordar estos puntos, una perspectiva de lo que es la situación de COVID en niños y adolescentes, una perspectiva especial desde la infectología pediátrica, aprendizajes que nos deja la pandemia. Vamos a analizar la situación actual para terminar con algunas reflexiones y desafíos. ¿Y por qué hablamos de que queremos dar una perspectiva, hacer un énfasis en la perspectiva de la infectología pediátrica? Bueno, como ustedes saben, desde que el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, el mundo viene enfrentándola en diferentes situaciones y de todos modos, como siempre pasa y como ha pasado con otras pandemias, cuando es global y cuando enfoca a todo lo que es la humanidad, muchas veces lo que es la edad pediátrica no es la que más se contempla. Entonces, consideramos que el aporte que puede hacer la infectología pediátrica, y de hecho que está haciendo desde el inicio, es justamente en tratar de mejorar y profundizar nuestro conocimiento de cuál es la situación de los niños y adolescentes en el marco de esta pandemia, que inicialmente se consideraba que afectaba mayormente a los grupos de adultos mayores, como ustedes saben, y que en general, incluso para también lo que pasa en los países luego, cuando se establecen definiciones, pautas o guías de asesoramiento, habitualmente están más destinadas a la edad adulta y no tanto en la edad pediátrica. Entonces, desde esa perspectiva es que queremos hacer énfasis entonces en los aspectos que vamos a ir abordando. ¿Qué se fue conociendo de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19 en niños y adolescentes? Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue la incidencia? ¿Qué tanto realmente afectaba a los niños? Ustedes saben que inicialmente, a su vez, también se consideraba, por asimilarla con otras infecciones, como puede ser la del virus influenza, como que se pensaba que los niños podían estar implicados muy directamente en lo que iba a ser la diseminación de la enfermedad en la comunidad. Luego se vio que la dinámica de transmisión y el rol en la diseminación era un poco diferente. También se fue conociendo cuál era la factibilidad y la efectividad de las diferentes medidas de prevención y de control de la epidemia que se podían aplicar a su vez en la edad pediátrica, cuál era la forma de presentación, se presentaba igual que en adultos o tenían alguna diferencia, algún grupo especial de riesgo. También, como saben, se describió el síndrome específico, algunos síndromes específicos, como es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Y también es importante poder conocer si hay diferencias en cuanto a lo que es la presentación en adultos, en las técnicas diagnósticas, las herramientas para el diagnóstico, la imagenología, el laboratorio y el tratamiento y la evolución.
vamos a brevemente hacer alusión a lo que se está describiendo cada vez con mayor fuerza en el mundo, que es la presencia del síndrome post-COVID o los long COVID en la edad pediátrica, y sin dejar de reflexionar sobre lo que ha sido y es el impacto de lo que se da en llamar la parapandemia, o sea, todos esos fenómenos que también impactan en la salud, secundarios a lo que han sido las medidas que hubo que tomar para el control de la epidemia. Simplemente este artículo que les recomiendo, ahí tienen la cita, me parecía importante compartirlo con ustedes porque señala esto que estamos diciendo del énfasis y la perspectiva desde la infectología pediátrica y nos enmarca en lo que puede ser la gran oportunidad que tenemos todos, digamos, desde la pediatría, en poder posicionar adecuadamente lo que es el rol de los niños y adolescentes y de que sean incluidos en todo lo que son, por ejemplo, los protocolos de investigación que nos permitan conocer su situación y la respuesta. Algunas reflexiones sobre lo que ha sido la evolución del conocimiento en la dinámica de la transmisión en niños. Básicamente, y como decíamos recién, se ha ido cambiando un poco la perspectiva y sigue aún al día de hoy la polémica sobre el relativo o real rol de transmisión en la comunidad, pero ya a esta altura obviamente hay mucha evidencia que en resumen muestra que los niños contagian, pero en menos proporción que lo que los hace a la edad adulta y que sí hay un punto de corte claro en lo que es la edad de entre 10 y 12 años en cuanto a su capacidad para transmitir. Por encima de esa edad sí, la transmisión es similar a lo de la edad adulta, por debajo de esa edad sigue sosteniéndose a través de las distintas investigaciones y comunicaciones que la transmisión es menor, la capacidad de transmisión es menor. Y algunas entonces de las investigaciones que muestran eso las vamos a mostrar ahora. Básicamente, también, como la presentación clínica asintomática es un poco más frecuente en la edad pediátrica, eso, por un lado, también se preconiza que la identificación de la infección puede ser un poco más tardía y eso cómo juega con entonces el rol de la transmisión. Por un lado, se sigue sosteniendo que es poco frecuente y poco probable que los niños sean casos índices. Todas las investigaciones van en el mismo sentido de que en general, tanto en el ámbito intrafamiliar como en los ámbitos educativos o deportivos, habitualmente cuando hay niños infectados es porque se contagiaron a través de un contacto adulto. Y hay muchísimas comunicaciones que allá demuestran cómo niños que han concurrido con infección o que se han detectado, quienes se han detectado infección, no han logrado, digamos, transmitir en escuelas o en clubes deportivos o incluso en su ámbito familiar en alta proporción la enfermedad, lo que hablaría de que no son grandes transmisores. ¿Qué se ha analizado sobre la capacidad en cuanto a la carga viral de SARS-CoV-2 en diferencias entre adultos y niños? Hay algunos investigadores, sobre todo de Alemania, que no han hallado diferencias significativas, o sea que en realidad no sería por eso que los niños contagian menos. Y además, la ausencia de síntomas obviamente no implica ausencia de excreción viral. Y estos autores, ya a principios del 2020, alrededor del mayo, también alertaban sobre cuál podía ser el riesgo cuando se estaba frente a la decisión de la apertura escolar. Sin embargo, también se ha podido argumentar que la infectividad de los niños, digamos, no es como la de los adultos y en general los niños y sobre todo asintomáticos no tienen esa capacidad de transmitir el virus al toser, el volumen corriente exhalado es más pequeño que en el de los adultos. Tienen, por otro lado, quienes señalaban, sobre todo desde Italia, que había de todos modos que considerar el factor de socialización, las interacciones naturales que los niños tenían, que podían como fortalecer, por otro lado, la transmisión. Y de todos modos hay unanimidad en considerar que los niños, digamos, no son los culpables de la diseminación en la comunidad y que por lo tanto, al no poder atribuirles esa capacidad de superdiseminación, se apoyaba en todo el mundo el poder reintegrarse a lo que eran las clases presenciales.
Y una revisión sistemática, que acá les muestro también, señalaba sobre todo todos estos aspectos y haciendo especial hincapié entonces también en que las transmisiones se daban a partir de adultos, tanto intrafamiliares como en centros educativos y escolares y deportivos, y también hacía mucho hincapié en la diferencia entre lo que son los 10 a 12 años, ¿verdad?, como punto de corte. Y por otro lado, el análisis que ya el mundo extensamente pudo hacer a partir de las experiencias de reapertura escolar, mostró que realmente no hubo mayores brotes que impidieran el continuar con el avance de lo que son de la presencialidad, más allá de todo lo que implica la movilidad que se genera a partir de lo que es un reinicio de las clases presenciales, ¿verdad? Y eso obviamente que sí tiene que ser tenido en cuenta, pero que de todos modos, dos mensajes grandes que nos dejaban las investigaciones hechas en Europa, por ejemplo, mostraban que, por un lado, si se lograban apropiadamente tomar medidas en las escuelas de prevención, ¿verdad?, las medidas no farmacológicas, tratando de controlar la higiene, el uso de tapabocas, la distancia, no había mayor riesgo de contagio y, por otro lado, estas medidas también mostraron que cuando se trató de analizar qué impacto habían tenido en lo que era el control global de la epidemia, no fue, cuando cerraron las escuelas, no se vio un impacto significativo como medida de control, ¿verdad? Y por otro lado, se ha visto que, volviendo a las diferencias que pueden haber con la carga viral entre niños y adultos, que eso de que los niños con enfermedad, las personas, adultas con la enfermedad más severa tienen más carga viral y la diseminan durante más tiempo, no se pudo trasladar a los niños. Se vio que no es necesariamente así, ¿verdad? Por otro lado, se ha visto que el cierre escolar podía aumentar el contacto social de niños con adultos y grupos de riesgo, y entonces todo eso que se quería prevenir de la interacción entre los niños se veía, digamos, como contrapartida que en la comunidad podía aumentar la infección si se contagiaban los adultos. Y para ir terminando con este tema, entonces las experiencias ampliamente comunicadas mostraron que realmente tanto en lo que fue educación inicial como educación primaria, lo que sería educación primaria, hubo muy pocos casos, realmente no hubo brotes significativos o contagios que implicaran el cierre. ¿Y cuál fue la experiencia en nuestro país? Que como ustedes saben, y luego vamos a analizar un poco más en profundidad cómo fue el devenir de la epidemia en Uruguay, pero en Uruguay, cuando inicialmente en marzo de 2020, cuando recién se decretó la emergencia sanitaria, una de las primeras medidas fue el cierre escolar, se fue hacia la reapertura en las fechas que ustedes pueden ver ahí, en el 22 de abril en las rurales y luego paulatinamente, y fíjense que como la curva epidémica seguía, digamos, totalmente baja, sin ningún impacto de estas reaperturas. Cuando finalmente en Uruguay comenzó a partir de fines de noviembre, diciembre del 2020, el ascenso de casos, estábamos ahí con las clases, digamos, presenciales. El 18 de diciembre terminaron las clases, pese a lo cual, obviamente, la curva epidémica siguió su curso. Y cuando este año se dio la reapertura, en marzo, el reinicio, ustedes saben que rápidamente se dio la reapertura cuando ya venía la curva en ascenso de casos. El 23 de marzo se fue nuevamente al cierre escolar, pese a lo cual, fíjense, la curva siguió. A partir del 7 de junio se reabrieron las clases presenciales también en forma escalonada y el 12 de julio se abrió, como saben también, las clases en secundaria y fíjense cómo la curva siguió su curso. En consecuencia de este análisis nosotros podemos decir que en general, todo lo que pase en la edad pediátrica en cuanto a los casos y contagios refleja necesariamente lo que pasa en la comunidad y por tanto lo que pasa sobre todo con los adultos. Algunas características que se fueron conociendo también, de todos modos, de qué fue pasando
¿Y por qué al inicio de la pandemia se señalaba que eran pocos los casos de niños infectados y, sin embargo, en el correr de la pandemia fueron aumentando? En especial se alertaba sobre octubre del año pasado un crecimiento muy significativo en niños y jóvenes en América, y fue pasando un poco la proporción desde un 2% de infectados globales hasta aproximadamente entre 12 a 15%, que es el porcentaje, digamos, de niños y adolescentes que se consideran infectados a nivel mundial, de la proporción desde todo el global de contagios, ¿verdad? Y por otro lado, también se vio que fue dándose un aumento progresivo en la tasa de positivos, sobre todo en los grupos de adolescentes, estos datos globales, ¿verdad? Y a partir de la detección de lo que fue la definición del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID, también se empezó a analizar como más de cerca todo lo que hacía al desarrollo de la enfermedad en estos grupos. Simplemente fíjense ustedes, esta es la experiencia de Estados Unidos, cómo a partir de, esto es marzo de 2020, ¿verdad?, cómo fueron notando el aumento en la expensa, sobre todo del grupo, digamos, de 12 a 17 años, que es este que ustedes ven ahí en punteado, ¿verdad? Y lo mismo pasó en Europa, a partir sobre todo de lo que fue, digamos, el verano europeo, se empezó a notar una tasa de notificaciones crecientes de adolescentes, y básicamente desde enero de 2021 un crecimiento sostenido. Algunas características o descripciones sobre las manifestaciones clínicas en los niños y adolescentes. Básicamente, como sabemos, puede presentarse con toda la gama de infecciones, desde una infección asintomática o respiratoria leve hasta una infección fatal o cuadros graves, como pueden ser shock, neumonía y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Pero las comunicaciones internacionales siguen mostrando que el 84% en general se trata de cuadros leves de los afectados menores de 15 años. En general, se sigue sosteniendo que el riesgo de muerte es bajo, que los síntomas habitualmente son leves. Sin embargo, un tercio de los niños que sí requieren hospitalización experimentan una enfermedad grave, a veces relacionada con una enfermedad de base subyacente, pero no siempre, no necesariamente. Y sí también se analizó y se pudo ver que aumentaba la probabilidad de cursar una enfermedad más severa con el aumento de la edad. O sea, vale decir que un niño un adolescente tiene mayor riesgo de tener una enfermedad más severa que un escolar, por ejemplo, ¿no? Básicamente hay muchísimas descripciones de los síntomas, son los que ustedes conocen bien, pero básicamente se identificaron como los más comunes: tos, fiebre, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos. Se fue describiendo el síndrome inflamatorio multisistémico, que en este congreso vamos a tener, digamos, exposiciones con gente de mucha experiencia, como es el doctor Juan Pablo Torres de Chile, y un poquito acompañando esa curva que se mostraba del aumento de casos en adolescentes y en niños, podemos ver también que las hospitalizaciones, que si bien siguen siendo mayoritariamente las hospitalizaciones COVID de personas mayores, de todos modos se fue también notando un incremento en lo que fue el grupo, sobre todo de 12 a 17, ¿verdad? Y dentro de un análisis que nos mostraban, por ejemplo, los CDC en Estados Unidos, se veía que entre los adolescentes hospitalizados casi un tercio requirió ingreso en una unidad de cuidados intensivos y el 5% requirió ventilación mecánica. O sea que esto nos habla de que realmente, más allá de esa menor frecuencia, de todos modos es una enfermedad que puede tener su severidad en este grupo, ¿verdad? Y si bien de ese análisis también
también surgía que 70% tenían alguna enfermedad de base dentro de los grupos de riesgo identificados para riesgo de COVID, no, teníamos casi un 30% que eran previamente sanos. O sea que todo esto nos tiene que hacer reflexionar a la hora de saber dónde estamos parados cuando pensamos en enfermedad, en COVID-19, en niños y adolescentes. Simplemente para seguir compartiendo, estos datos se han repetido en varias investigaciones, descripciones y revisiones sistemáticas. Y dos palabras acerca de algunas consideraciones sobre lo que es también algunas diferencias en el laboratorio, en los estudios de laboratorio entre adultos y niños. Si bien en todos puede dar linfopenia y leucopenia, se considera que en los niños ha dado un porcentaje mayor de lo que es linfopenia y también de identificar la proteína C reactiva elevada como un marcador inflamatorio asociado a esta enfermedad. Y en lo que hace a las técnicas radiológicas, básicamente, que muestran cuando se hacen a niños y adolescentes, es bastante diverso también, pero como ustedes pueden apreciar ahí, en general, algunas imágenes como un infiltrado intersticial, sobre todo el periférico, es de las que más se repiten en las descripciones. Y acá simplemente les dejo, no lo vamos obviamente a leer, cuál es un poco la puesta a punto que hacen esta revisión sobre los tratamientos que al día de hoy hay, digamos, y cuáles son sus grados de evidencia y recomendación para el manejo de COVID y en niños y adolescentes, que es un terreno en el que todavía hay bastante, digamos, controversia y hay bastante investigación. Y hay muchas veces que tomar decisiones que no son fáciles en base a evidencias que no son tan altas, ¿verdad? Dos palabras sobre el seguimiento y la evolución, que esto es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos y que nos vamos a ver cada vez más frecuentemente enfrentados los pediatras, por ejemplo, en nuestro país, y es al considerar que, al igual que pasa con la edad adulta, se viene informando la presentación de casos de COVID persistente con un mantenimiento de síntomas de 4 a 12 semanas, que eso es la definición, digamos, de COVID persistente luego del episodio agudo, o de lo que se llama el long COVID, que es la aparición de nuevos síntomas o persistencia de síntomas luego de las 12 semanas. Y que síntomas pueden ser muy variados, pero básicamente, sobre todo, síntomas de la esfera respiratoria, cardiovascular, neurológica, digestiva o dermatológica, variada también, como puede ser caída del cabello o como puede ser lesiones en piel. En general, entonces, y en la medida en que fuimos viendo más casos de niños, tenemos que estar preparados también para identificar esta situación que también puede ser, digamos, prolongada y que amerita que el sistema de salud responda porque puede llevar un tiempo su atención y requiere equipos multidisciplinarios en su abordaje, ¿verdad? Acá también hay algunas consideraciones y un trabajo que dicen que en general se puede, de la experiencia europea, por ejemplo, se viene comunicando que la edad superior a 6 años es uno de los factores de riesgo que se ha asociado con mayor probabilidad de cursar con long COVID. Y no podemos dejar de, cuando hablamos de salud en niños y adolescentes relacionadas a lo que es COVID-19, de señalar el impacto que ha tenido en los niños colateralmente en las medidas que se tomaron inicialmente y luego también para mitigar o para controlar la epidemia y que necesariamente fueron, digamos, no podían no tomarse, pero a su vez tienen un impacto que nos va a costar mucho recuperar y que lo estamos viendo cada vez más, ¿verdad? Y que esto, como saben todos también, y se ha hablado mucho, pero tiene que ver con que el estar quietos en su casa, el estar usando más pantallas, el estar en toda esa situación también con temores, etcétera, por la incertidumbre que trae una pandemia, ha llevado a grandes problemas en cuanto al aumento de la obesidad, el sedentarismo, la desalimentación, trastornos de toda la esfera de salud mental, con trastornos del humor, depresión, trastornos del sueño, todo lo que hace a también trastornos en físicos posturales por pasar muchas horas sentados y con pantallas. También se vio que el encierro aumentó todo el tema de violencia doméstica y el incremento de consumo de sustancias
Por tanto, sobre todo, aumentó la vulnerabilidad profundizando las brechas que ya conocemos, ¿verdad? Y esto se dio a su vez en un entorno en que por un lado se interrumpieron clases presenciales y por otro lado hubo disminución, nunca cese, porque en nuestro país no se cesó de atender a los niños, porque tenemos además un muy buen sistema de atención domiciliaria, de un primer nivel de atención muy fuerte, pero que de todos modos también disminuyó algunos aspectos de la atención presencial o postergó controles en salud de patologías y todo eso entonces conspiró y permitió que aumentara esta situación, digamos, de las patologías de la parapandemia, que obviamente tenemos que también atender. Y por otro lado, para terminar entonces con esta parte, recordemos que cuando pensamos en si tienen o no que mantenerse las escuelas presenciales, según el estado actual del conocimiento, y esto ha sido exhaustivamente analizado en el mundo, incluso COVID a forma severa no es de ninguna manera más común que otras muchas enfermedades infecciosas potencialmente graves en niños que hasta la fecha no han llevado al cierre de escuelas. Y por otro lado, se vio que las escuelas, más que contribuir a la transmisión del COVID-19, reflejan la transmisión comunitaria. O sea que cerrar, que los niños no vayan, no impactó en el control de la pandemia. Sí volvemos a insistir en esa diferencia en cuanto al punto de corte de la capacidad de transmitir de los niños menores de 10 años, diferente a la de mayores de 10-12 años, y que de todos modos es fundamental seguir preconizando la importancia de mantener las medidas de prevención para minimizar el riesgo. Todo este análisis se fue haciendo en el mundo en la medida en que inicialmente se empezó, no teníamos vacunas contra COVID, luego empezó a haber vacunas contra COVID, a las que se van a referir también extensamente algunos de nuestros brillantes invitados posteriores, pero dos palabras que queríamos decir por qué consideramos que es importante cuando hablamos de niños y COVID y adolescentes y COVID, los argumentos de por qué es importante vacunar a adolescentes, que como ustedes saben en Uruguay a partir del mes de junio se empezó a vacunar y que entonces queríamos compartir con ustedes los argumentos con los que estamos convencidos de la necesidad de que podamos vacunar a todos nuestros adolescentes. Como decíamos, primero entonces recalcamos que a diferencia de los niños más pequeños, los adolescentes pueden infectarse y pueden cursar una enfermedad que puede ser severa, que en la medida en que los grupos de mayor edad se van protegiendo a través de la vacunación o se van enfermando y por tanto también quedan con cierto grado de inmunidad, disminuyen los susceptibles y la infección se va desplazando a edades menores. Esta es una situación que se ha observado en el mundo y también en nuestro país. Y por otro lado, la dinámica de transmisión, como decíamos, en las edades mayores a 10 años, muestran que se comportan igual que los adultos jóvenes, sobre todo los mayores de 12, y que pueden contagiarse y contagiar a la comunidad. Por tanto, los objetivos de la vacunación a adolescentes van a ser, por un lado, su propia protección para disminuir contagios y, por tanto, infección sintomática, pero también infección en toda la gama de severidad, mitigar el impacto social que eso trae, contribuyendo entonces a poder dar continuidad al proceso educativo y al proceso, digamos, de poder realizar deportes y retomar paulatinamente una actividad social responsable. Disminuir la transmisión en la comunidad es otro objetivo, la protección colectiva y también alcanzar más rápido la inmunidad de rebaño. Vamos a referirnos en esta última parte de la charla a lo que es la situación epidemiológica entonces de COVID-19, para terminar con algunas reflexiones. Esto era la situación en el mundo al 19 de julio. Fíjense, 190 millones de casos confirmados a lo largo de todo el planeta, con diferencias bastante significativas en unos países y otros, pero básicamente con algunos de ellos cursando quinta ola, por ejemplo, de la epidemia. Y con algunas regiones, entre ellas de América del Sur, que se considera una zona caliente de contagios. Ahí ustedes pueden apreciar con distintos colores, en amarillo, un poco más naranja, digamos, América, y con varios países con alto nivel de transmisión comunitaria intensa.
y con la amenaza, como ustedes habrán escuchado, en especial en estos días se ha hablado mucho de esto, de la aparición de variantes, dentro de las cuales dividimos, ¿verdad? Una cosa son las variantes de interés, que se van analizando, y otra cosa es las variantes de preocupación, que la OMS las define, como ustedes ven ahí, como aquellas que pueden, digamos, generar daño en cuanto a aumentando la transmisibilidad, aumentando los casos, la virulencia, digamos, siendo más grave, o porque pueden no disminuir la eficacia de las medidas tomadas para la prevención. Y básicamente, entonces, como ustedes saben, Uruguay recientemente comunicó la detección en nuestro país de varias de estas variantes, pero básicamente la variable Delta, como las de que está, digamos, generando como una preocupación especial, y estamos todos con, digamos, la vigilancia muy activa, ¿verdad? ¿Cuál es la situación específica en Uruguay y cuál ha sido cómo se viene comportando la epidemia y cómo fue la evolución? Simplemente para que tengamos en cuenta, cuando medimos una epidemia, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que recurrir a distintos indicadores, básicamente los que más miramos, la curva epidémica, que nos va a mostrar el número de casos, ¿verdad?, la incidencia, el número de casos activos, no solo los nuevos, la tendencia, los números de test realizados, ese índice de positividad que todos estamos mirando, y después distintos indicadores que promueve Harvard, por ejemplo, o la OMS, analizando promedios de casos expresados en tasas para que puedan ser comparables, ¿verdad? Y mirando muy especialmente también lo que es, por un lado, la virulencia a través de la medición de la letalidad, la mortalidad, los casos graves, los casos en CTI, la ocupación de CTI, y también el número de reproductibilidad. Desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria en Uruguay, se comenzó desde entrada como una respuesta integral en la que estuvo muy involucrada toda la sociedad. Se generó un fenómeno inédito que fue también el poder convocar a la ciencia, que se generó también un acercamiento entre lo que fue ciencia y población, además de poder ofrecer la asesoría, digamos, a lo que fueron las autoridades, pero además se fue, digamos, trabajando con muchísimos actores que permitieron que rápidamente Uruguay pudiera responder con, por ejemplo, desarrollo de test, haciendo diagnósticos oportunos, tomando medidas que permitieran ir controlando y también mejorando lo que fue la calidad de los datos obtenidos, primero que nada definiendo lo que se consideraba caso COVID, que fue cambiando en la medida en que se fue también conociendo más información en el mundo, y también desde los grupos de infectología pediátrica trabajamos mucho con poder hacer una definición de caso pediátrico que inicialmente, como señalábamos hoy más temprano, no estaba contemplado, ¿verdad? Y luego que se empezaron a describir en el mundo las situaciones del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID, por supuesto que rápidamente también en Uruguay estuvimos todos atentos. De hecho, como saben, hemos venido en los últimos meses detectando varios casos y como recordatorio, tenemos que saber que es una enfermedad que el Ministerio está pidiendo que se notifique, que se avise para poder conocer cuál es la incidencia y el impacto de esta enfermedad. En Uruguay la epidemia se considera que tuvo 3 etapas. La primera etapa, que fue desde el 13 de marzo en que aparecieron los primeros casos, ¿verdad? Y hasta más o menos diciembre de 2020, a través de una estrategia de testeo, rastreo y aislamiento cuando se detectaban casos, se mantuvo la situación bajo control relativo, describiéndose sobre todo brotes esporádicos. Pero luego, a partir de lo que fue diciembre de 2020, y fines de mayo del 2021 vivimos una situación con aumento exponencial de los casos, con mucho aumento también de lo que fueron los fallecidos, con transmisión comunitaria intensa y sostenida a nivel de todo el país, sincrónica con lo que fueron las olas regionales, ¿verdad?, de Brasil y sobre todo, y también Argentina, y con el ingreso, como ustedes saben también, de la variante ahora llamada Gamma, que es la cepa P1. A partir del más o menos principios de junio del 2020 a la fecha, y
de la mano del plan de vacunación que comenzó, como ustedes saben, bueno, 27 de febrero las primeras dosis, 1 de marzo la vacunación masiva, digamos, en el marco del plan de vacunación, se empezó a constatar un desacople entre la intensidad de interacciones humanas y la tasa de contagio con una trayectoria progresiva de la epidemia hacia una zona de mayor control. Y esto se puede ver claramente cuando analizamos tanto el informe epidemiológico como el informe de los estudios de efectividad vacunales que se están llevando a cabo en nuestro país por parte del Ministerio de Salud Pública. El informe epidemiológico, el último disponible es el del 26 de junio del 2021, mostraba que el porcentaje de menores de 15 años es de 14,3% en Uruguay y cuando se analizaban cuando se analizaban entonces los casos, la severidad, se veía que de todos modos, globalmente y pese a toda esa situación, la mayoría de los casos seguían perteneciendo a enfermedad leve que se pudo sostener a través del primer nivel de atención, y eso es algo a destacar, más allá de, como ustedes saben también, aumentaron mucho las internaciones y sobre todo los CTI que se vieron muy exigidos, ¿verdad? Y esto es la situación actual, esto lo saqué al 19 de julio, el país en la zona amarilla de Harvard, que quiere decir que tenemos menos de 10 casos por 100.000 habitantes en promedio 7 días. Para el día de hoy solo quedaban 2 en naranja, o sea que sí persiste la mejoría, digamos. Y esto ha sido un poco la evolución, como ustedes pueden apreciar. El índice de reproducción, que es la capacidad, digamos, de propagación de la enfermedad, actualmente está en 0,68, o sea que realmente por debajo del 1 es la meta, digamos, para evitar y para seguir trabajando con la disminución de la propagación. Y esto nos permite decir que actualmente Uruguay se encuentra en la zona de transmisión comunitaria, según la OMS, 2. Que junto con lo que es la capacidad de respuesta del sistema de salud nos permite entonces decidir cuáles son las medidas que se deben aplicar. Y esto, recordemos que en Uruguay no hubo confinamiento obligatorio, esta es la movilidad que acompaña esta evolución y de ahí eso que se hablaba del desacople, la movilidad ha seguido prácticamente incambiada o incluso con ascenso, pese a lo cual se ve un descenso ya de los casos. Y esto es los datos de la vacunación, que también lo van a mostrar después más extensamente la profesora Pires y otros colegas, pero fíjense que Uruguay realmente ya lleva más del 70% de la población objetivo vacunada con 2 dosis, y esto es el estudio de efectividad que nos muestra cómo a partir del día 95 aproximadamente desde el inicio de la vacunación se comienza a ver un desfasaje entre lo que es la cobertura de vacunas, o sea, las personas que se van vacunando aquí y la incidencia de casos aquí. Esto entonces nos permite decir que las vacunas efectivamente funcionan y nosotros estamos obviamente entre los países que mejor resultado están logrando, mejor efecto de proporción de personas vacunadas estamos teniendo. Por tanto, como reflexiones y desafíos para dejar y para la discusión, estuvimos reflexionando sobre los aprendizajes que nos dejó la pandemia y sobre todo pensando en la perspectiva desde la infectología pediátrica. Recalcamos, como ya lo sabíamos, lo que hace tiempo que los pediatras que trabajamos mucho en vacunas desde siempre, las vacunas funcionan y también funcionan para COVID-19. Recordemos la importancia de poder aportar desde los lugares de ciencia a lo que es la toma de decisiones y que reivindicamos como un derecho a la ciencia, que eso también ha sido, digamos, una oportunidad que la pandemia nos dejó también como colectivo, digamos, de científicos. Y por otro lado, sabemos que pese a estos buenos datos tenemos que mantener muy estrictamente la vigilancia, sobre todo frente a la amenaza de estas nuevas cepas, monitoreo, análisis. Hay que seguir avanzando en la vacunación, de la que estamos todos orgullosos, pero que es fundamental seguir trabajando. Y aprendimos mucho y es fundamental para poder seguir enfrentando esta pandemia y las que vayamos a tener, el trabajo en equipo, como pocas veces como en pocas oportunidades
internacionales. Esta vez aprendimos que teníamos que estar en contacto permanente con nuestros colegas de otros países, aprendiendo todos de todos, aprendiendo de los que ya venían transcurriendo previamente por la pandemia, y entre nosotros también abordando desde todas las disciplinas y todos los saberes en equipo, porque es la única manera de que realmente podamos entonces seguir avanzando en lo que es el control de la epidemia. Nada más, y quedo a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente un esfuerzo tratar de, en tan pocos minutos, resumir toda la situación del Uruguay. Creo que hay muchas preguntas, siguen surgiendo las preguntas. Yo tengo preguntas también y me gustaría comentarte algunas de las preguntas porque hay algunos temas que en pediatría hacen mucha fuerza y es que creemos nosotros que es lo central. Hay muchas dudas que se siguen generando vinculadas a las vacunas, porque las vacunas han generado mucho ruido, porque de alguna manera también tuvimos los pediatras en la evolución de la pandemia, quizás algunos discursos que no se continuaron, pero bueno, fuimos aprendiendo en el camino y tuvimos que ir modificando las estrategias. Pero si yo te dijera, ¿cuál sigue siendo a nivel de niños específicamente el mecanismo o la respuesta más importante de la salud para evitar la progresión de la enfermedad? ¿Qué me podrías decir? Gracias por la pregunta. Como veíamos a través de todo el análisis de los distintos estudios y también de lo que pasó en nuestro país, seguimos insistiendo en que los niños se contagian en general a partir entonces de adultos o de jóvenes que los contagian, eso primer punto. Por lo tanto, si nosotros avanzamos hacia la protección de esos adultos, esos niños también obviamente van a estar con menos riesgo de enfermar. Pero a su vez, cuando vemos cómo se puede dar la enfermedad en ellos, surge claramente la necesidad de que una vez que hay una herramienta como es la vacuna, para los adolescentes, que ya está bien probado, digamos, su efectividad y su seguridad, poderla aplicar. Creo que la COVID es una enfermedad que se transformó en una enfermedad inmunoprevenible en la medida en que se pudo detectar la vacuna, elaborar la vacuna, y por lo tanto es necesario entender que más allá de las medidas no farmacológicas, sin duda la vacuna es una herramienta válida para poder evitar la enfermedad en esas edades. Por el momento, desde los 12 años en adelante, es lo que está aprobado, ¿verdad? Bien. ¿Y a ti te parece que existe alguna razón para replantearse, porque somos pediatras, porque todos atendemos niños, de replantearnos la situación de la no concurrencia a las escuelas? No, en principio ya quedó demostrado el impacto negativo, ni que hablar, que tiene el no poder ir a la escuela, el no poder estar en forma presencial, ¿verdad? Hay que reconocer el esfuerzo que hizo todo el sistema educativo para poder dar clases virtuales, pero sin duda que la presencialidad es única. Y por otro lado, si se siguen manteniendo aún en esta zona de transmisión comunitaria 2 y de menor, digamos, diseminación, se siguen manteniendo las medidas, que algunas yo creo que nos vamos a tener que adoptar incluso para otras enfermedades, ¿no? Porque eso es lo otro que en la consulta diariamente nos señalan las madres como el año pasado sus hijos escolares, por ejemplo, no tuvieron infecciones respiratorias, no tuvieron crisis de asma, los que son asmáticos, que se les dicen que llaman los virus, etc. Entonces creo que también ahí hay que ser conscientes de que hubo herramientas que siguen siendo útiles y que entonces, junto con esas herramientas y en la medida en que la protección de los adultos que los pueden contagiar va aumentando, necesariamente hay que mantener la presencialidad, es fundamental. Bien, y una última, porque siempre es una pregunta que surge. Empezamos vacunando de 18 en adelante, después pasamos a vacunar de 12 a 18. ¿Qué pasa con los niños o qué hay de los niños menores de 12 años y qué perspectiva hay en cuanto a eventualmente plantearse vacunar? En este mismo congreso vamos a tener el placer de escuchar al doctor Alejandro Cané, que nos va a sacar todas esas dudas. Básicamente, desde Uruguay estamos siguiendo muy de cerca cuáles son los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a vacunas de COVID en menores de 12 años. Por el momento, más allá de ese estudio que se comunicó, hecho en China con vacuna Coronavac, de entre 3 meses a 17 años, pero es una fase 2 prácticamente lo que se comunicó, que aparentemente vendría, digamos, con
mostrando resultados adecuados, pero es muy temprano para poder con ese resultado avalar una vacunación. Entonces estamos esperando resultados de los otros, más estudios, digamos, que nos permitan, cuando de todos modos es bastante previsible que, como pasó con otras infecciones, como la vacuna de influenza, etcétera, que probablemente sean vacunas, que los niños naturalmente son respondedores a las vacunas, probablemente también lo sean para las vacunas de COVID, y los aspectos de seguridad no deberían por qué ser muy distintos a las otras edades que nos vienen ya mostrando que son ampliamente seguras las vacunas. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. ¿Una pregunta más? Nos preguntan sobre el long COVID. Las manifestaciones de piel, ¿cuáles son las más características? Gracias. Como les decía, es un tema que hay como muchas comunicaciones, pero hay diferentes comunicaciones y no hay una única manifestación. Las parecidas, todo lo que son las manifestaciones, vieron que se había hablado inicialmente, por ejemplo, con las lesiones similares a las del eritema pérneo, por ejemplo, que podían ser vinculadas, lesiones que podían ser urticariformes, que podían ser vinculadas, pero de hecho en el long COVID lo que se viene señalando es como exantemas inespecíficos por un lado y sobre todo, y que a veces preocupa sobre todo por la parte estética, a lesiones como caída de cabello, por ejemplo. Eso se viene reportando, incluso en Uruguay tenemos algunos casos, pero sin duda que es algo que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, realmente, como para seguir conversando de todos modos este tema, vamos a seguir conversando en el transcurso del Congreso, pero te agradezco mucho, Mónica, por la participación y por la brillante presentación. Hasta luego, Muchas gracias a ustedes.